No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Fue el día de ayer, un día especialmente trágico, un accidente de avión, gravísimo accidente de avión en el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas. Se cobraba la vida de al menos un centenar de personas. El cierre de esta edición, estamos grabando a las 7 de la tarde. La cifra de muertos no era definitiva. Algunas fuentes ascendían la cantidad a los 150 fallecidos. Se hablaba de 27 supervivientes de este avión que cubría la ruta Madrid-Las Palmas de Gran Canaria, transportaba en principio a 166 pasajeros. Según las cifras de la delegación del Gobierno de Madrid, pues como les decía, habría 27 supervivientes, de los cuales 19 heridos serían heridos graves. De todos modos, iremos sabiendo más a lo largo del día, así que probablemente ustedes sepan más exactamente de qué cifra de muertos y de heridos estamos hablando. Los bomberos del ayuntamiento, a la hora que estábamos grabando, y los bomberos de la comunidad continuaban rescatando los cadáveres del avión siniestrado en la denominada zona caliente. La nave era de la compañía Spanair y sufrió un aparatoso accidente hacia las 2:45 de la tarde, justo cuando iba a despegar. Se produjo en la Terminal 4 y bueno, es el primer accidente de avión que tiene lugar en España después de 1985. Bueno, no en España, sí, el primero en Barajas desde el 83. Y evidentemente, como imaginarán, toda la sociedad española está conmocionada y muy especialmente la ciudad de Madrid. Pero nosotros tenemos que seguir y tenemos que prestar atención, seguir con la información. Y para eso recibimos a Jordi. Jordi, hola. Hola, Masha. Bueno, un día difícil, pero seguimos mirando Oriente Medio. Dime qué nos traes desde ahí. Bueno, desde Oriente Medio tampoco llegan buenas noticias, sin duda no son tan trágicas como esta que acabas de decir, pero el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ordenó el cierre de los pasos fronterizos con la Franja de Gaza desde la mañana del miércoles hasta la tarde del jueves, en respuesta a los ataques con cohetes Qassam desde la costa. No estaba previsto permitir que alimentos y otros artículos penetraran en el territorio controlado por Hamás hasta hoy, cuando se esperaba una nueva evaluación de la seguridad. El martes por la noche, los terroristas palestinos dispararon un cohete Qassam desde el norte de Gaza hacia el sur de Israel. El cohete aterrizó en un campo abierto de un kibutz y, bueno, afortunadamente no hubo heridos ni daños materiales. Sin embargo, sirvieron una vez más para cerrar esos pasos. Recordemos que Hamás la semana pasada se comprometió a evitar estos lanzamientos y a perseguir de todos modos a aquellos que están lanzándolo. Y una de las cosas que nos llamaba la atención es que acusaban a comerciantes de Gaza de bombardear Israel o de lanzar cohetes sobre Israel para forzar a Israel a cerrar los pasos fronterizos y de esa manera seguir ellos vendiendo su mercancía y, digamos, evitar que entrara mercancía desde afuera, porque eso era competencia para sus negocios. Queremos creer que Hamás evidentemente sí que cumplirá su palabra y conseguirá detener estos cohetes, que desde luego ni punto de comparación con los que caían antes, pero siguen cayendo misiles. Y a veces hay que recordar, porque parece que en esta parte del mundo lo olvidamos, pero que un país al que le están cayendo misiles cada X tiempo, pues no es de una normalidad absoluta, y se le está exigiendo a Israel que mantenga la calma, pero parece que por el otro lado no se cumple con los compromisos. Seguimos también hablando de compromisos, y hablábamos de hace poco que se estaba intentando conseguir la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Parece, Jordi, que hay palos en las ruedas. Pues sí, hay complicaciones. Las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, amenazó ayer con declarar desaparecido al soldado israelí Gilad Shalit, lo que no le incluiría en ninguna negociación, y acusaron a Israel de retrasar el intercambio de prisioneros. Además, las brigadas advirtieron de que el soldado puede correr el mismo riesgo que el piloto israelí Ron Arad, quien está desaparecido desde que participó en una misión en Líbano en 1986. Abu Ubadia,
portavoz de las brigadas Al-Qassam, advirtió de que si Israel no asume las condiciones de Hamás y de las otras fracciones que tienen preso al soldado, Shalit será considerado el Ron Arad número 2. Hay que recordar con respecto a Ron Arad que precisamente cuando se hizo el intercambio con Hezbollah, a cambio de los 2 soldados fallecidos, Eldad Regev y Ehud Goldwasser, se habló también de tener información de Hezbollah acerca del paradero de Ron Arad. Según Hezbollah, al parecer habría presentado pruebas de que Ron Arad habría muerto, con lo cual no sería ese desaparecido del que habla jamás. De todos modos, ya que estamos recordando, también habría que destacar lo que ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal, Egipto acusó a Hamás directamente de estar entorpeciendo los acuerdos con Israel, estar entorpeciendo la liberación de Gilad Shalit, ellos, a Hamás, a título personal casi, porque de alguna manera no sabemos muy bien qué interés tendría Hamás en liberar a Gilad Shalit. Esto muchos analistas lo han comentado. Si Hamás entrega a Gilad Shalit a Israel, de alguna manera estaría entregando su salvoconducto, porque de algún modo la amenaza que supone el hecho de que ellos tengan en cautiverio a Gilad Shalit les permite actuar con más libertad. Según estos analistas, el hecho de que no arranquen y que no avancen las negociaciones no sería en este caso responsabilidad de Israel, sino responsabilidad de Hamás, que lo último que desearía sería precisamente liberar a Shalit, porque podría temer incluso una incursión del ejército israelí posterior sobre sobre Gaza. Lo cierto es que Egipto parece estar más de acuerdo con esta lectura que con la del propio Hamás, que acusa a Israel. Pero seguimos y volvemos a hablarles, dejamos esta zona, hablamos de otra de las noticias que esta semana llamó a nuestra puerta, y es ese aparente intento de reconciliación, o por lo menos de volver a poner en buen camino las relaciones entre Venezuela e Israel. Jordi. Esta vez el que ha hablado ha sido el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez Herrera, quien ha dicho a la agencia judía de noticias que si Venezuela no reconociera la existencia del Estado de Israel, no podría permitir que hubiese un embajador israelí en Caracas, y que la reunión con líderes de la comunidad judía aclaró cualquier tipo de dudas de la posición venezolana frente al antisemitismo. El diplomático que asistió a la reunión que la semana pasada mantuvo el presidente Hugo Chávez con líderes de la comunidad judía internacional afirmó que el eje del encuentro fue siempre el pueblo judío y los judíos del mundo, que tienen el derecho, como cualquier otro grupo humano, a su existencia. Agregó que Chávez habló con toda franqueza en la reunión mantenida la semana pasada con líderes judíos, a la que el embajador calificó como importante, esperada, productiva, respetuosa y cordial. Bueno, todo esto de Chávez hacia los judíos, la verdad es que llama la atención. Álvarez Herrera siempre hablaba con la agencia judía de noticias, que es donde nosotros hemos podido leer esta información, y explicaba que el presidente de Venezuela en la reunión dijo que admiraba al pueblo judío, que había hecho todo el esfuerzo para preservar la memoria, cosa que desgraciadamente dijo no había sido lo mismo con otros procesos tan terribles en la humanidad como el exterminio, dijo Hugo Chávez, que se produjo en nuestros países. Se refería a la población indígena. La verdad es que ya incluso ir a Chávez, admirar al pueblo judío, ya es pasar del desprecio absoluto a la admiración. Es un poco ciclotímico este cambio, pero bueno, desde luego da la impresión de que se están haciendo esfuerzos por reencauzar estas relaciones. Nosotros estamos atentos y pendientes de ver en qué deriva todo esto. Les recordamos que los familiares de la AMIA no estaban tan contentos con estos encuentros, ya que decían que no se había hablado de la AMIA en estos encuentros, y que al fin y al cabo Chávez es aliado de Irán, y Irán está detrás de estos atentados, siempre según la justicia argentina. En fin, seguimos, ya que estamos hablando de que no había discriminación. Hablemos ahora un poco del pasado y de criminales que van a ser juzgados, Jordi. Esta es una noticia de la agencia EFE y sí, como decías, Australia va a extraditar a Hungría a un presunto criminal de guerra de 86 años acusado de haber asesinado a un joven judío durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Una magistrada de la ciudad de Perth determinó que Charles Zentai
podrá ser juzgado en su país y ordenó su ingreso en prisión provisional a pesar de su edad, aunque sus abogados dijeron que apelarán el fallo. El Centro Simon Wiesenthal, una organización de derechos humanos israelí que busca a antiguos criminales de guerra nazis, le acusa de haber matado en 1944 a Peter Balázs, cuando era soldado del ejército húngaro, entonces aliado con el Tercer Reich. Después de la guerra, Zantai habría emigrado a Australia, donde vivió sin llamar la atención, adquirió nacionalidad australiana y en el 2005 el gobierno húngaro pidió su extradición al ejecutivo australiano. Según el fiscal Michael Corboy, Zantai reconoció como judío a Balázs, quien entonces tenía apenas 18 años, y lo reconoció porque era de su pueblo natal, ya que no llevaba entonces la estrella de David en la manga. Zantai y sus compañeros lo apresaron, lo trasladaron a base militar y les ahorro los detalles. El caso es que al final lo mataron. No está claro si este Zantai habría sido miembro de los Flecha Cruz, que era el grupo paramilitar, más o menos los SA de Hungría, y su hijo mantiene evidentemente su inocencia. Insiste en que su padre no se encontraba ese día en la capital húngara, que dijo que no solamente no fue nazi, sino que rechazó la ocupación y, atención a este argumento, tuvo muchos amigos judíos. Si es enviado a Europa, será el primer ciudadano australiano extraditado y juzgado en Europa por los actos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y si nos lo permiten, después de un día como hoy, un día tan triste, el de ayer, pero nos corresponde al espacio informativo de hoy, queremos terminar con algo un poquito más intrascendente y hemos elegido deporte. Jordi, ¿qué nos traes de deporte? Pues sí, como dices tú, una noticia más amigable. Y yo no lo sabía, pero el windsurf es una disciplina olímpica. Yo esto no lo tenía muy claro. Y Israel ha obtenido su primera medalla en esta disciplina. Ha sido Sahar Tzouberi, quien ha conseguido la medalla de bronce, rompiendo la seguidilla de la declaración israelí de una ausencia total de triunfos. Tzouberi finalizó en segundo lugar en la última competencia, en la que se adjudicaba puntaje doble. Así, acabó en tercer puesto en la general. Bueno, los grandes ganadores, para la medalla de oro fue a parar a Nueva Zelanda y la medalla de plata a Francia. Este Tzouberi tiene 19 años de edad, es oriundo de Eilat y es considerado como una de las grandes esperanzas israelíes para obtener una medalla olímpica. La verdad es que si es la primera, bueno, por lo menos ha inaugurado el marcador. Y parece ser que el windsurf se le da muy bien a los israelíes, porque estoy leyendo aquí, no lo sabía, que hubo una medalla de bronce en Atlanta del 96 y la de oro en Atenas en el 2004. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Bueno, ¿qué me traes hoy? Hoy traigo primero otro curso de verano de la larga lista de cursos de verano organizados por Casa Sefarad de Israel. Me parece que este es el último. Está inaugurando una colaboración con la Universidad de Navarra. El del 1 al 3 de septiembre se titula el curso Historia de Israel y del pueblo judío, Guerra y Paz de la Tierra Prometida. La verdad es que en 3 días tienen la intención de cubrir toda la historia del pueblo judío desde los orígenes bíblicos hasta el Estado de Israel hoy, así que tienen una misión complicada. Difícil, desde luego. Pero bueno, están preparados con muchos profesores, no solo va a haber sesiones así teóricas de conferencias, también tienen planeado hacer talleres audiovisuales, cosas más interactivas, por ejemplo un taller que se llama Los judíos en el cine y cosas así más, y está dirigido básicamente a todas las personas que quieran, pero está enfocado más a profesores de enseñanza secundaria. Que obviamente, ¿Dónde dijiste que era, Ana? La Universidad de Navarra. Bueno, la verdad. Del 1 al 3 de septiembre. Pues es para dar la enhorabuena a la Universidad de Navarra. ¿Qué más? Digo, porque pueden, y a los que estén por ahí cerca y pueden ir, ¿qué otra cosa me traes? Y también hoy tenemos una despedida. Jerry Wexler era un productor en el sello de Atlantic Records,
Él falleció ayer. Él nació en 1917, que significa que murió a sus 91 años. Tuvo una carrera muy larga. Empezó como periodista, pero después se empezó a dedicar a la producción de música, especialmente rhythm and blues. Uh-huh. Él desarrolló carreras de personajes como empezó con Ray Charles y Aretha Franklin, pasó por Led Zeppelin, Bob Dylan y hasta George Michael logró llegar, así que sin duda una trayectoria impresionante. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, la noticia que habrán podido ver ya todos ustedes, un centenar de muertos mínimo en un muy grave accidente de avión en el aeropuerto Barajas, un avión que cubría la ruta Madrid-Las Palmas de Gran Canaria y que transportaba a 166 pasajeros. Los esperamos mañana con más noticias y desde luego que esperamos que bastante mejores. Señoras, señores, bienvenidos a este último programa informativo de esta semana. Una semana muy difícil con ese accidente aéreo en Madrid que se cobró al final la vida de 153 personas. Al parecer el aparato había intentado despegar, el piloto notó alguna normalidad, no despegó, pero al final sí, después de arreglarlo, pues con el resultado que ya sabemos. En ese sentido, el avión iba cargado con 30.000 litros de combustible, volvió a entrar en la pista a las 3 menos cuarto de la tarde y el comandante inició la aceleración para dirigirse hacia su destino en Las Palmas. Una vez empezado el despegue, el motor izquierdo se incendió y lo que ya sabemos, Madrid evidentemente estaba de luto ayer, las banderas a media asta y la sensación de que realmente había sido un golpe muy fuerte. Los cadáveres, las víctimas iban a la Feria Internacional de Madrid, IFEMA, donde no pararon de llegar furgones llenos de las víctimas, y el pabellón número 6 se convirtió una vez más en una inmensa morgue y recordó a todo el mundo aquellas imágenes de ese 11 de marzo del 2004. Lo cierto es que, ahora hay que remontar de este golpe y nosotros tenemos que seguir hablando de los temas que generalmente nos ocupan. De Israel concretamente hoy no hablaremos porque para eso tenemos el programa Desde Israel, donde nuestro corresponsal Salem Ergui nos informa con más detalle qué es lo que está pasando exactamente en Oriente Medio. En concreto, en esta ocasión hablamos de Hamas, de Hezbollah y evidentemente de las elecciones internas de Kadima. Nosotros vamos a hablar de Chávez. Nadie contesta respecto a las últimas noticias. Vamos a hablar también de las compensaciones tardías a algunos supervivientes, del racismo en Argentina, del recuerdo a las víctimas de la matanza de Hebrón y de un apoyo a la sinagoga más antigua de Moisésville. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Masa. Y cuéntanos, nos traes una noticia. Hemos estado hablando ya varias veces de Chávez. Parece que nadie quiere mojarse, nadie opina. Sí, hemos hecho eco de muchas declaraciones por parte de Venezuela, pero la esperada respuesta israelí pues se hace esperar todavía. Es una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Dice, portavoces de la Cancillería y de la oficina del primer ministro israelí mantienen un cerrado hermetismo en torno al anuncio del presidente venezolano Hugo Chávez de que iba a designar embajadores de su país en Israel, cargo que mantiene vacante desde 2006. Acerca de la versión que indicaba que los dirigentes que entrevistaron a Chávez habían recibido una sugerencia de la Cancillería israelí para presionar sobre el gobierno venezolano para normalizar las relaciones diplomáticas, la embajada israelí en Caracas dijo que no iba a desmentir ni confirmar la información. Chávez retiró el embajador en 2006 cuando la guerra con el Líbano y en solidaridad con el país árabe. Desde entonces mantiene a un encargado de negocios al frente de la legación. Uh-huh. Sí, durante esa segunda guerra del Líbano, una guerra que no era contra el Líbano sino contra Hezbollah, ya saben que hubo una especie de declaraciones por parte de Chávez poco
poco afortunadas y se llegó a la situación en la que se está ahora. En estos momentos solo hemos tenido declaraciones por su parte de que está en contra del antisemitismo, de que pronto habrá una manifestación explícita del presidente Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, y con el presidente de Brasil, donde pues condenarán cualquier acto, gesto o declaración antisemita. Esto está por verse y en general la cautela es lo que más abunda en todos los sectores oficiales en Israel y otros grupos judíos que no han querido manifestarse. Seguimos. Vamos a hablarles ahora, Jordi, nos traes una noticia sobre las compensaciones tardías a los supervivientes de la Shoah. Sí, otra noticia de la agencia judía. Cientos de judíos que escaparon de la Alemania nazi cuando eran niños y fueron llevados a Gran Bretaña podrían acceder a las pensiones que otorga el gobierno alemán a las víctimas del Holocausto. 70 años tuvieron que esperar los chicos que formaron parte del llamado Kindertransport, una misión de rescate de 10.000 niños, la mayor parte de ellos judíos, de Alemania, Austria y Checoslovaquia, que por seguridad fueron llevados a Gran Bretaña en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Para acceder a este beneficio, este grupo de judíos tuvo que esperar una enmienda histórica a una ley británica que le impedía tener la pensión que otorga el organismo de seguros de Alemania. Porque Alemania se negó a reconocer a las personas que abandonaban el país entre diciembre del 38 y septiembre del 39. Los líderes británicos judíos obtuvieron el consentimiento del primer ministro Neville Chamberlain en aquella época de recibir a esos chicos a condición de que ellos pagaran los viajes y los gastos de la absorción, y así se hizo. Los líderes británicos judíos tuvieron que pagar este viaje. El argumento de Alemania para no reconocerlos es que los supervivientes del Kindertransport no podían recibir pensiones completas porque ellos no pagaron su seguro y solo se les había ofrecido una compensación por los años vividos en el territorio alemano. Esto fue considerado una injusticia porque los niños habían emigrado a Gran Bretaña en contra de su voluntad. De hecho, pues la verdad, plantearse que al no pagarse ellos el viaje no les iban a compensar, pues es realmente un absurdo que finalmente ya no está en pie, y Alemania ha aceptado dar por saldada la deuda de seguro a partir de un acuerdo con el gobierno británico, y van a elevar la pensión de ese grupo de supervivientes. Y hablamos de racismo, una encuesta privada, ¿no, Jordi?, desde Argentina, pero creo que habla más de Buenos Aires que de Argentina en general. Sí, es una encuesta llevada a cabo por la empresa Ibarómetro que dice que el 60% de los argentinos cree que en el país hay racismo y que las principales víctimas son los residentes bolivianos, seguidos por los judíos, los negros y los chinos. La encuesta fue realizada entre 700 personas de Buenos Aires y su populoso cinturón urbano. El 37% de los encuestados indicó que los bolivianos que viven en Argentina son víctima de la mayoría de los actos de racismo, mientras que el 34% señaló a los judíos, el 17% a los negros y el 12% a los chinos y los coreanos. Lo curioso es que no es una encuesta para ver cuáles son racistas, sino es una encuesta para preguntar a la gente si cree que en general la gente es racista. La verdad es un concepto extraño de encuesta, pero bueno, ojalá la gente se equivoque. Más cositas. Vamos a hablar de hablamos de una conmemoración de la conocida como masacre o matanza de Hebrón. Fue el miércoles por la noche, según informó la agencia judía de noticias, que tuvo lugar una ceremonia en memoria de las 67 víctimas de la conocida como masacre de Hebrón. La conmemoración se realizó en el antiguo cementerio judío de la ciudad, mientras que el portavoz de la comunidad judía moderna de Hebrón, Noam Arnon, denunciaba que anarquistas y miembros internacionales de la extrema izquierda antijudía llegaron a la ciudad y continúan causando problemas. A finales de agosto de 1929, residentes árabes en Jerusalén comenzaron a realizar ataques violentos a barrios judíos y al poco tiempo, árabes por todo el resto de Israel ya provocaban disturbios, destruían y perpetraban masacres contra la población judía de ciudades como Hebrón, Tiberias, Tzefat y Motza. Y la matanza de Hebrón, concretamente, o masacre de Hebrón,
Fue un pogrom iniciado el 23 de agosto de 1929 en el mandato británico de Palestina y fue perpetrado por una multitud de gente, árabes armados y con bastones y cuchillos, que asesinaron a los judíos de Jerusalén y los alrededores. Los supervivientes se vieron obligados a huir de Hebrón y sus bienes fueron aprehendidos y ocupados por los residentes árabes hasta después de la Guerra de los 6 días, hasta el 67. Estos acontecimientos, según la Wikipedia, llevaron a la reorganización y el desarrollo de la Organización de Defensa Haganá, que más tarde se convertiría en el núcleo de las fuerzas de defensa israelíes. Más de 400 judíos de Hebrón pudieron sobrevivir a la masacre, pudiendo refugiarse también en casas de 28 familias árabes locales que les dieron alojamiento y les dieron cobijo ante la locura de sus hermanos. Seguimos, Jordi, terminamos en Argentina. Hablábamos de racismo antes, pero ahora hablamos de cuidar el patrimonio que tienen. Y ha sido mediante un proyecto de ley de su autoría aprobado en la última sesión, el senador provincial Felipe Michlich pidió al gobierno provincial que proceda a realizar la obra de restauración del edificio del templo, conocido como Sinagoga Brenner o Beit Hamidrash Agadol, de Moisés-Ville, declarada Monumento Histórico Nacional en 1988. El proyecto de declaración del legislador está fundado en la necesidad de recuperar el patrimonio arquitectónico, cultural y rescate de la historia de esa comunidad ubicada a unos 175 kilómetros de la capital provincial, primer asentamiento judío de la Argentina, que hoy cuenta con casi 119 años de vida, ya que el 24 de septiembre próximo conmemorará su fundación. El templo Beit Hamidrash Agadol es la más antigua de las 3 sinagogas existentes en el pueblo, ya que fue demolida años atrás y si bien en la actualidad está en desuso por el precario estado del edificio, conserva sus características originales. Fíjense que empezó a construirse por la Unión Israelita de Moisés-Ville en un terreno que fue donado por Marcus Sterman, pero se empezó a construir en 1905. Fue inaugurada en 1909 y conocida como la Sinagoga Brenner, por el apellido de uno de los miembros destacados de la comunidad. El templo parece ser que es muy sobrio, una arquitectura sobria, y eso ya demuestra todo un pasado. Habla de Moisés-Ville y conserva parte del mobiliario original, una biblioteca de textos religiosos. Y según el senador por San Cristóbal es sumamente necesario e imprescindible. Así que, pues esperemos que se cuiden de ello. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom hasta el lunes. Hasta el lunes. No, hasta el martes. Te veo el martes. Señoras, señores, me iba a despedir y todavía nos queda lo más interesante del informativo, que es la sección cultural. Aquí viene Ana. Y ya estás aquí, Ana, ¿qué tal? Ya estoy aquí, ¿qué tal? Te he dicho que eres lo más interesante del informativo, ¿eh? Me siento halagada. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué me traes? Bueno, primero les voy a contar que se está llevando a cabo un homenaje a Gilberto Bosques Saldívar en México, en Veracruz más específicamente. Se trata de un diplomático mexicano que fue cónsul en Marsella en finales de los años 30, a principios de los años 40, y él salvó a través de visados a miles de judíos y también calculan más o menos 20.000 republicanos españoles. 20.000, sí, es un número impresionante. Impresionante. Sí, entonces, que es un justo entre las naciones él. Creo que todavía no, pero yo sé por alguna otra fuente que se está en proceso. Ya sabes que para ser justo entre las naciones hace falta mucha documentación para comprobarlo. No, muchas veces no es suficiente testimonio de la gente que lo recibió, sino es mucho más complicado que eso, pero sé que está en proceso, que su hija, que vive todavía en México, está intentando organizar eso, y ella también es de las organizadoras de esta exposición. Esta exposición es fotográfica sobre su vida, básicamente el acervo fotográfico de la familia
de la familia Bosques. Se llama, la exposición se llama Embajador, un hombre de todos los tiempos. Bueno, pues quien tenga la suerte de estar por ahí, poder acercarse a verla. Que además Veracruz es un estado precioso que lo recomiendo independientemente, así que sí. Bueno, pues los que puedan estar en Veracruz para disfrutar de Veracruz, pues además acérquense a ver esta exposición y desde luego tendremos que saber un poquito más de esta figura, si es que finalmente es reconocida. Sí, vamos a seguir la historia. Sin miles de judíos y 20.000 españoles, pues es realmente una cantidad nada desdeñable. Sí, ¿Qué más cositas? Después les quería contar también que este fin de semana en España se estrena una nueva película, no sé si ya escuchaste de ella, se llama Zohan, licencia para peinar. Sí. Y si no escuchaste, seguro viste los carteles en todos sitios. Sí. Yo todavía no estoy segura si la quiero ver o no, pero bueno, aquí lo voy a compartir con ustedes, que se trata de una comedia de Adam Sandler, donde él interpreta a un agente israelí del Mossad, que decide, pues, y que ya está harto de tratar de arrestar a un enemigo que tiene un terrorista palestino, entonces decide dedicarse a la peluquería. Sí, veo en tu cara lo que yo pienso también. Probablemente no vaya a verla, pero va a ser uno de los grandes éxitos. Y estuve leyendo en uno de los artículos de Sale Mergui en el diario El Mundo, que nos decía, bueno, que escribía que está causando mucha polémica y hay muchos países Claro, eso yo también estaba aquí, lo tenía marcado para decirlo, que por un lado en Estados Unidos tiene un éxito, bueno, en el taquilla algo impresionante, y por otro lado hay más y más países árabes, ya Egipto, Líbano y los Emiratos Árabes también ya boicotearon firmemente esta película, está completamente prohibida. Así que... Bueno, pues que se vayan a Israel a verlo. Así los de Siria no sé, pero los de Egipto pueden hacer un viajecito corto. Sí. Es lo que se hacía aquí en España durante mucho tiempo, durante el franquismo, cuando las películas estaban prohibidas, la gente iba a Francia, subían a Francia a ver ahí todo aquello que no podían ver aquí. Es verdad. En fin... Bueno, y para terminar la semana con algo muy, muy light, casi cotilleo diría. Bien. Lindsay Lohan, que es una joven actriz así de estas celebridades que andan por ahí en Hollywood, ya sabes, amiga de, no sé. A ver, que yo me ubique, ¿es una cantante o algo así? Es actriz, no es cantante, es actriz. Pero bueno, tiene 20 años o 21 o algo así. ¿Algo destacable en su carrera interpretativa? No. Bueno, digo, para ver si la he podido ver en algo. No, lo más probable es que si viste algo de ella es por sus problemas de drogas y ya sabes, ya cosas me hago una idea así, amiga de Paris Hilton, cosas de este tipo, nada agradable. Pero ahora la noticia que salió es que dicen, ya sabes, estos rumores, pero dicen que se va a convertir al judaísmo porque se quiere casar con su novia que es judía. Ajá. Y esa es la noticia. Bueno, es la noticia cotilleo para terminar una semana que en el fondo te agradecemos, porque estos últimos días han sido muy intensos, así que terminar un poco con una superficialidad, pues no está nada mal. De vez en cuando. Shabbat Shalom, Ana, muchas gracias. Shalom. Que tengas un muy buen fin de semana. Señoras, señores, Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que seguimos nosotros aquí en Radio Sefarad con todo tipo de programación para ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de la liberación de los presos. Lo habrán leído en todas partes. Bueno, pues seguimos con ese tema. También hablaremos, esto no lo habrán leído en todas partes, de unos vándalos que han profanado el monumento a la Shoah en Berlín. Además, nos acercaremos a conocer al hijo de uno de los criminales nazis perseguidos. También hablaremos de un justo entre las naciones, no sé si es justo exactamente, pero un hombre que salvó a muchos judíos. Y terminaremos hablando de una noticia científica bastante interesante.
Todo esto será en la primera parte, porque después en la segunda parte Ana vendrá con noticias de corte cultural para contarnos qué podemos ver, qué ha pasado en el mundo de la farándula y del cine o el teatro. Bueno, no sé lo que traiga hoy, pero que sin duda alguna será interesante. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Creo que empezamos en Israel, como de costumbre. Comenzamos con la noticia que se han hecho eco casi todos los medios de comunicación aquí en España, y es que el gobierno israelí puso ayer en libertad a 198 prisioneros de Al-Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas, en un gesto de buena voluntad hacia él. Según el gobierno de Olmert, la medida demuestra que Israel está dispuesto a hacer concesiones dolorosas para avanzar en las negociaciones de paz. La liberación coincide con una nueva visita a la zona de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, para impulsar el proceso de paz. Bueno, como imaginarán, los prisioneros llegaron a Cisjordania, rodeados de júbilo, entusiasmo, valorados como héroes, etcétera. Y importante es que los prisioneros iban a ser 199. 199 era la cifra que iba a ser liberada. En principio, al final, hay un preso que no fue liberado, pero ha habido noticias contradictorias en las últimas horas. Al cierre de esta edición seguían siendo 198, pero tal vez mañana descubramos que fueron los 199 que estaban previstos. Como no llueve al gusto de todo el mundo, a Hamás esta liberación no les ha gustado nada. Y el presidente de la Autoridad Palestina dijo que no va a firmar un acuerdo de paz con Israel que no estipule la liberación de todos los presos palestinos, porque dice que 198, 199 le parece poco comparado con los 11.000 que todavía están en la cárcel, que según él son unos héroes. Yo pienso personalmente que estas declaraciones de Mahmoud Abbas hay que entenderlas en código interno, porque evidentemente le acaban de liberar a 200 presos en un gesto de buena voluntad israelí, y él no puede agradecer a Israel, ya que entonces sería el fin de sus días. Tiene que mantener un perfil duro frente a Israel, o por lo menos su pueblo tiene que seguir creyendo que es la persona que está dispuesta a hacerle frente al enemigo, al margen de que hace estas declaraciones precisamente delante de algunos de los presos que han sido liberados. Algunos han estado en cárceles israelíes como 30 años. Es curioso porque esta liberación es una liberación histórica, porque es la primera donde se liberan a 2 personas de los presos que dicen que tienen las manos manchadas de sangre, o sea, presos que han matado a israelíes. Esto hasta ahora no se había visto nunca, con lo cual sí que se tiene que entender como un verdadero paso adelante por parte israelí. Y veremos qué pasa por parte palestina. Lo cierto es que, efectivamente, como comentaba Jordi, coincide con el viaje de Condoleezza Rice, que llega a la zona en un intento desesperado por llegar a un acuerdo de paz entre ambos protagonistas del conflicto, tal y como se acordó en la conferencia de paz de Anápolis. Lo que pasa es que ese acuerdo prevé la creación de un Estado palestino para antes del 2009. Y francamente parece bastante inviable esa opción. La misma Condoleezza Rice dijo que era consciente de las dificultades, que no era el momento más apropiado, que era difícil, pero lo tienen que intentar. Tiene que Bush dejar algún legado positivo en su política exterior, sobre todo en esa zona política que le ha sido muy reprochada por parte de todos. Y respecto a los presos, Mark Regev, que es el portavoz del primer ministro, dijo que no es fácil liberar prisioneros, especialmente los que están implicados en actos terroristas contra civiles inocentes, pero que es una medida para generar confianza, un gesto hacia Abbas, y que puede servir para reforzar el proceso de paz. Por cierto, que muchos israelíes están ya cansados, porque no es la primera liberación de presos, si no me equivoco es la tercera, y 3 gestos de buena voluntad de esta índole, pues uno espera que se avance un poquito más rápido. Veremos, porque ya iremos sabiendo para dónde va todo esto. Por ahora lo dejamos la zona, Jordi, y si te parece volvemos a hablar de Alemania y de vandalismo, de antisemitismo, sí, directamente. Sí, una noticia preocupante. En la capital alemana, en Berlín, el monumento al Holocausto, que está situado en el centro y levantado en memoria de los millones de judíos que fueron asesinados por el nazismo, fue profanado este fin de semana con cruces gamadas.
Un portavoz policial informó a la prensa que desconocidos pintaron un total de 11 cruces gamadas en color rojo y negro en varios de los centenares de monolitos de hormigón oscuro que forman el memorial. Añadió que el caso ha sido asumido por la Fiscalía Federal, que tratará de averiguar la identidad de los autores de las pintadas con el símbolo del Partido Nacional Socialista que dirigió Adolf Hitler. Y efectivamente, como decías, Jordi, es preocupante, pero doblemente preocupante si tenemos en cuenta que la semana pasada tuvimos que ir a dar una noticia también de un monumento, en este caso era víctimas de, bueno, pues las víctimas homosexuales del nazismo, y que está situado a muy pocos metros del memorial de la Shoah. En esa ocasión los desconocidos rompieron la ventana del cristal que protege una pantalla de vídeo en la que se puede ver la imagen de dos hombres y de mujeres también besándose entre ellas, y es una agresión que provocó una oleada de indignación, pero lo cierto es que han vuelto a profanar un monumento que está al ladito, con lo cual en vez de tanta indignación de las autoridades, a lo mejor lo que deberían hacer es poner medidas, buscar quiénes son los responsables de estos actos y detenerlos. Por supuesto, colectivos homosexuales, judíos, gitanos, pues están absolutamente indignados con lo que está sucediendo. Y vamos a seguir hablando de la Shoah, en este caso de un torturador y de su familia, Jordi. Sí, hablamos de él hace unas semanas, incluso tú, Masa, entrevistaste a uno de los del centro Simón Wiesenthal. A Sergio Vider, sí señor. Y bueno, pues traemos aquí una noticia que viene del diario El País. Dice uno de los hijos de Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, el hijo es Rüdiger Heim, también médico, anunció el fin de semana que está trabajando con su abogado para que su padre sea dado por muerto o desaparecido y de este modo obtener acceso a sus cuentas bancarias en Suiza, que albergan por lo menos 1,2 millones de euros y otras inversiones a nombre del médico de las SS. Rüdiger Heim afirma que su intención es donar este dinero a un fondo de documentación sobre el campo de Mauthausen, donde su padre trabajó durante unos meses como médico voluntario de las SS en 1941, torturando a los presos y experimentando distintas formas de asesinato médico con sus cobayas humanas. Al término de la guerra, Heim fue arrestado por los soldados de Estados Unidos y puesto en libertad por razones desconocidas. Me perdonan esta reflexión en voz alta que me ha surgido escuchando esta noticia, y es que cuando papá es un torturador, un médico torturador nazi, pues uno le extraña que el hijo también se haya querido dedicar a la medicina, o por lo menos a mí me ha extrañado. O sea, esto es una cosa, digresión total de mi pensamiento mientras escuchaba la noticia al saber que el hijo también es médico. No es eso ni mucho menos lo importante de la noticia, es destacable que él quiera dar el dinero a Mauthausen, al campo donde su padre, bueno, pues perpetró sus crímenes. Le recordamos que este asesino nazi está en paradero desconocido desde hace bastante tiempo, está siendo buscado por el centro Wiesenthal, que sospecha que se encuentra en estos momentos en el sur de Chile. Hay ofertas, recompensas, 150.000 euros por cualquier información por parte de Alemania y $50.000, es diferente, por parte del gobierno austríaco. La familia niega sistemáticamente cualquier contacto con el médico. Desde que se escapara en el 62, solamente dicen que han encontrado 2 notas en su buzón, en las que en una se decía "me va bien", y bueno, poca información de más. De todos modos, hay muchas dudas respecto a este tema, es una cosa extraña. Lo que sí que hay que destacar, que esta persecución al Doctor Muerte se enmarca dentro de la operación Última Oportunidad, que es la que trata de capturar a los últimos criminales de guerra nazi. Última oportunidad, sobre todo porque las víctimas, pues por su avanzada edad, van muriendo y les gustaría a algunos poder ver a este hombre enjuiciado, aunque sea. Seguimos hablando de la Shoah, pero desde la otra perspectiva, porque estuvieron los malos. Uh-huh. Y también estuvieron los buenos, los que se portaron bien. Pues sí, otro personaje de la historia que además sigue con vida y celebra nada menos que los 100 años de vida. Esta es una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Hablamos de uno de los cerebros de un osado y poco difundido plan para rescatar a judíos eslovacos durante el Holocausto. Cumplió este fin de semana sus primeros 100 años y lo festejó en su residencia del estado de Atlanta, en Estados Unidos. Se trata de Andrés Steiner.
que celebró su primer centenario y ayudó, con este plan que decíamos antes, ayudó a evitar la deportación de judíos eslovacos a través de una serie de sobornos que ayudaron a salvar la vida de cientos de sus correligionarios. Steiner promediaba los 20 años cuando los nazis ocuparon Checoslovaquia y trajeron consigo las leyes antijudías. Aunque su suegro escapó a Inglaterra, Steiner se quedó en Bratislava con su mujer y su hijo. Bueno, la verdad es que es una historia bastante rocambolesca, la historia de Steiner. Les recomiendo que vayan a la Agencia Judía de Noticias o al diario Iton Gadol, ahí lo pueden leer. Básicamente cuenta cómo este hombre lideró una banda conocida como el Grupo de Trabajo de Bratislava, donde tuvo unas 4.000 personas a su cargo, y porque él fue arrestado por los nazis en un momento dado, luego liberado para finalizar un proyecto de construcción en la ciudad y comenzó a diseñar campos de trabajo y otros lugares para los nazis. Y él estaba convencido que trabajando para los nazis, ayudaba así mucho mejor a los judíos. Según Jacob Fuchs, que es un escritor israelí que escribió sobre el grupo en declaraciones al diario Haaretz, Steiner era el soldado de a pie del grupo. Se entrevistó con nazis, les dio dinero para salvar a esta gente y pudo escaparse junto a su familia a las montañas, donde permanecieron escondidos durante varios meses hasta que les comunicaron que la guerra había terminado. En el 48 él se trasladó a Cuba y desde allí en el 50 viajó a Estados Unidos, donde ya se radicó. Y si te parece, terminamos, Jordi, con esta noticia del Instituto Technion de Israel. Sí, una de estas noticias científicas que nos vienen de Israel, de los estudios científicos que se hacen allí en este país y que tanto nos gustan, ¿no, Masha? Sí. En este caso, como decías tú, el Instituto Technion ha descubierto que el resentimiento entre dos personas puede tener una influencia decisiva en los grupos de trabajo virtuales, que son los que desarrollan su trabajo en red, en Internet, digamos, sin necesidad de conocimiento personal. De esta forma se ha confirmado que el contagio emocional afecta también a las personas que se reúnen en la red. Lo más grave es que esta contaminación emocional puede causar ira en la oficina virtual y convertirse en un efecto no deseado del trabajo en red. Así que ya saben, no solamente viéndoles la cara de enfado y de protesta puede la persona que trabaja con usted sentirse incómoda. También, sin verla, se ve que a través de la red se transmiten algunas ondas así, ¿no?, de mal rollo. Es un experimento donde se comprobó, dicen que fehacientemente, que el enfado de uno de los miembros del equipo virtual desencadena reacciones de ira en los demás miembros, intoxica además emocionalmente la sesión de trabajo. Así que no solamente el ordenador puede mandarnos virus, sino nosotros también podemos mandar un virus del enfado dentro del ordenador y transmitírselo a nuestros colegas y socios del otro lado de la red, con lo cual, moraleja, mejor estar de buen humor, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, Jordi, muchas gracias por esta noticia que nos hace sonreír ligeramente y te esperamos aquí mañana con más. Muchas gracias, Masha. Mañana más. Mañana más, porque yo ahora me voy a ver a Ana y a ver qué nos cuenta Ana. Ana, por aquí estás, aquí vienes, ¿qué tal? Aquí estoy, Masha. Y te quiero decir... Dime. Que me dejaste pensando sobre lo que dijiste sobre el doctor Muerte. Ah, sí. Y estaba pensando que me parece que al contrario, que justamente si el padre fue torturador, pues me parece casi normal que el hijo diga, bueno, yo voy a ser doctor, pero para salvar vidas, ¿no? Así como bueno, es un la poco otra. el contra. Es la otra versión, vale, puede ser. No, es que me quedé así, de repente me vino a la mente mientras escuchaba a Jordi. Sí, sí. Y me entra esa duda. Bueno, más allá del Doctor Muerte. Y más allá voy a hablar sobre, pues básicamente hoy la sección está dedicada a músicos. Porque voy a empezar con un nuevo disco de Randy Newman. No sé cuáles de nosotros recuerdan a este cantante que fue más conocido en los años 70. Y después de 11 años sin grabar ni una nota, acaba de salir un nuevo disco que se llama Harps and Angels, o sea, harpas y ángeles. Y eso se los quería contar. Él hizo la banda sonora de algunas películas así, ¿no? Si no me equivoco, de alguna... Creo que Monsters y Toy Story, sí.
hizo alguna de estas películas. Sí. Así que últimamente se ve que dedicó... había dejado el estar él para ocuparse de otras cosas. Pero bueno, será bienvenido, la verdad. Totalmente, sí. ¿Qué más cositas? Luego les quería contar sobre cómo se está portando Madonna, que algunos piensan que no muy bien, porque en un concierto que hizo en Cardiff, en Wales, tiene una nueva canción donde en el concierto detrás de ella se veían los personajes ahí en una pantalla, ¿no? En una proyección, y en una parte hablaba sobre, digamos, gente mala, con fotografías de dictadores y de gente que hace cosas malas por el medio ambiente y así un poco de todo, entre ellos Adolf Hitler. Se la iba a perder, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, ¿a quién crees que más agregó a esta lista de malos de la historia? A John McCain. ¿A John McCain? A John McCain. Y después, cuando puso la lista de los buenos, con Mahatma Gandhi y Al Gore, pues obviamente Barack Obama, desde luego. Entonces, te imaginas es un poco comparativo, ¿no? Esta comparación de John McCain y Adolf Hitler, uno detrás del otro en la misma lista, pues causó además mucho de problema. Ligeramente idiota, es comparativo, desde luego. Sí, sin duda. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Que ha habido alguna reacción? Pues un escándalo, obviamente. Muy gran escándalo, gran protesta por parte de los encargados de campaña de John McCain. Y bueno, ella todavía no comentó nada al respecto, pero sí estaban hablando sobre cómo algunas celebridades que quieren apoyar a uno de los candidatos, pero lo están haciendo de una forma problemática. Qué obsesión esta de comparar con Hitler, ¿no? De utilizar la imagen de Hitler para cualquier cosa, cuando yo estoy convencida que todo el mundo tiene la capacidad de equivocarse solo y de hacer cosas mal propias, ¿no? Y específicas de cada uno, y hay que valorarles méritos a las maldades de cada uno sin necesidad de acudir sistemáticamente, porque al final cualquier cosa la comparamos. Y siempre recuerdo una cosa que dijo Shlomo Ben-Ami, quien fuera embajador de Israel en España. Dice: cuando Auschwitz está en todas partes, Auschwitz no está en ninguna. Entonces, pues habría que tener un poquito más de cuidado. ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos? Y para terminar, quería contarles que Paul McCartney, que ya dijo que iba a ir a Israel, luego dijo que no, y ahora parece que oficialmente sí va a ir a dar un concierto histórico por primera vez en Israel, el 25 de septiembre, en Tel Aviv. Todo Israel está esperando a este Beatle. Todos recuerdan cómo en 1965 querían invitar a los Beatles a dar un concierto, pero Ben Gurion y otros políticos dijeron no, estos jóvenes con sus drogas solo van a corromper nuestra juventud preciosa y pura. Entonces, bueno, por fin no vinieron los Beatles, no llegó la droga, es lo que pasó. De todos modos, ¿sabes que lo he oído en varios medios de comunicación en España? Se han hecho eco de esta noticia. Sí. Como una vez más, súper importante claro, lo que como hablen. Si fuera la primera vez que viene a España, ¿no? Exacto, ¿no? Pues lo que pasa en Israel es esencial, y que en Israel se les prohibió venir, etcétera. Pero una de las cosas que he oído comentar es que puede que sea el último concierto de Paul McCartney. Sí, pero yo también escuché que eso lo dicen cada vez que sale en gira para vender más. Yo pensaba que había elegido el sitio donde le prohibieron actuar en el 60 y no sé cuántos para... Bueno, quizá. ¿Quién sabe? Sería divertido. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí. Sí. Pero te pido que te vengas conmigo al repaso de los medios a continuación. Aquí me quedo. Y señoras, señores, muchas gracias por su atención. Los que estén escuchándonos en completo, pues esperen, porque nos van a escuchar en Repaso a los Medios, y si no, nada, a pinchar el programa por otro lado. Muchas gracias y mañana nos reencontramos.